cualquier cosa me mandan de acá a la fecha de examen alguna pregunta por mail, si quieren. A esa dirección cambiar su punto ferro, y ahí yo les contesto, pásenme más o menos la duda que tengan y yo se la contesto. Profe, yo quería preguntar si hay posibilidad de que hagamos el parcial más temprano, porque como a las 6:30 tenemos otra materia algunos para tener el tiempo. O sea, no sé cuánto iba a durar, pero Sí, lo que pasa es que va a durar mucho menos que una clase, ¿eh? Calculen que puede durar 20 minutos, una cosa así, y después si quieren yo los dejo libres. ah, bueno, perfecto, entonces está bien el horario. Sí, sí, no, no, no es que va a durar como las clases, digamos. En todo caso, después yo puedo seguir dando clase, pero si vos te tenés que ir, no hay problema, hacemos como siempre, la ves después por video, este, la ves por YouTube. Este, lo que es parcial, parcial, en realidad va a ser de las 5 a, como mucho hasta las 6 mientras arreglamos todo, más o menos, nos acomodamos, arrancamos, yo ya le doy la devolución de lo que de lo que salió en la computadora en cuanto a notas, en cuanto a respuestas aprobadas, y a las 6 seguro ya estamos terminando, antes de las 6 ya estamos terminando lo que respecta a parcial. ¿A vos te queda más o menos igual? O no sé si vas a querer seguir estudiando la otra materia hasta todo el día. Por mi parte me queda bien el horario, así que ¿Les queda bien arrancar a las 5 a todos? A vos, Rodríguez, también. Sí, sí, está bien. Ese es cortito, prometo que va a ser cortito. Buenísimo. Bueno, entonces si no tenemos grandes dudas respecto de lo que entra el parcial, va, lo que entra en realidad ya lo estuvimos detallando, pero si no tienen dudas sobre los contenidos, digamos, sobre algún tema teórico, pasamos al tema siguiente que venimos dando que no entraría en el parcial. Digamos, la clase pasada y la de hoy, que es soldadura, las dos, no entraría en el parcial. Digamos, son temas medios nuevos que a su vez tampoco vamos a terminar hoy, así que este, estos temas quedarían para después. O sea que Ah, llegarían. profe, Sí, yo tengo anotado que el temario llegaría hasta fundiciones y lo que vimos el 11 del 6 que fue hace 3 clases. O sea, la clase del 18 no estaba seguro si entraría también. hasta fundiciones y después la siguiente que vimos. Después no teníamos anotado, yo tengo anotado hasta el 11 del 6. A ver si encuentro acá en una libreta bastante compleja la hojita donde está puesto esto. lo que vimos después del 11 de 6 fue todo lo de tratamientos térmicos, creo. Yo tengo en alguna hoja anotado lo de ustedes, tema por tema.
A ver si puedo decirles con seguridad el último tema que... Ah, acá está, a ver, después de fundiciones... Vimos tratamientos térmicos. Sí, está bien, no lo incluimos. Hasta fundiciones y tratamientos térmicos no. Que sería el tema posterior a la fecha que habíamos hablado. Y soldadura, que es posterior todavía, tampoco. Fundiciones, sí, tratamientos térmicos fue el último tema. Y soldadura empezamos la clase pasada. ¿Está bien? ¿Lo hacemos hasta tratamientos térmicos? ¿Estamos todos de acuerdo? Pásenle el dato a los que puedan ser conocidos de ustedes y no estén presentes. Sí, decime. La clase pasada no la subió a YouTube, así que yo me fui cuando empezaron a hablar de soldaduras, así que no tengo idea de... Ah, está bien, sí. La verdad que no estaba seguro si el sábado pasado había subido las clases del viernes pasado a YouTube. Las tengo ahí por ahí, mañana las subo, pero bueno, igualmente no, por ahora para el parcial no las necesitas, pero ya, digamos, la semana que viene las tenés. La de hoy y la de la semana pasada. Sí, la semana pasada tuve una materia que doy más tarde, una complicación porque le quedó grabado al JTP en su computadora y me la tuvo que pasar y todo, y bueno, se retrasó toda la carga de las clases. Pero ya están con título, todo como para subirlas a YouTube nada más. Así que no, esa se la subo urgente. Esa era la primera clase de soldadura. Ok. Bueno, estaríamos acá entonces arrancando un poco con el tema. Esto es una síntesis que yo les armé, que también está en el campus, de lo que hablamos la semana pasada. Habíamos hecho una pasada por el apunte. Acá está sintetizado. Ahora sí vamos a ir después de esto al apunte y vamos a ver tema por tema cada uno de estos, cada uno de los procesos. Está bueno porque ustedes después ya van a conocer todos los procesos y los van a saber reconocer si ven una máquina, o si les piden una soldadura en especial, qué es lo que tiene que tener. Y esa sería la clasificación de la AWS, que es la Sociedad Americana de Soldadura. Habíamos hablado que la AWS le da unos nombres, finalmente se la reconoce por estos nombres en inglés, estas siglas, y teníamos la SMAU, que es la manual de electrodo revestido, que es la que todos conocen, que se usa en la mayoría de los casos, y las que son más industriales, como la GMAU, que son de electrodo continuo, de protección gaseosa, o sea, la protección ya es a través de un gas, de un tubo. El arco
se llama arco protegido, es semiautomática porque el alambre, digamos, de alguna manera se administra de manera constante por la misma máquina y que generalmente se la llama MIG o MAC según si el gas es inerte o activo, pero prácticamente es la misma máquina. Entonces acá, bueno, están viendo la SMAUC, que esto es típico, digamos, ustedes, lo que ustedes conocen como soldadura de electrodo. A ver si lo puedo agrandar un poquito. Bueno, esta es la típica soldadura, ¿no? El electrodo es recto, se van cambiando, tienen un revestimiento, ahí se forma el arco y es bastante sencillo. Las otras ya requieren una máquina, ¿no? Entonces acá ya están viendo la GMAU, que serían las que les marqué recién, de electrodo continuo, donde directamente de una máquina está saliendo el alambre que viene en rollo, va saliendo el rollo por el medio de la torcha, en los costados de la torcha pasa el gas, que es el gas de protección, y el gas, digamos, forma una campana alrededor del arco de soldadura y de la parte que llega al estado líquido. Es un método ya más complejo, pero bueno, obviamente da mejores resultados. Fíjense que ya la herramienta no es como en el caso del electrodo, una simple pinza donde solamente transmito la corriente, sino que ya directamente es toda una pistola que tiene adentro su gas, es decir, su pasaje para el gas, entra una manguera con gas, entra por una vaina el electrodo metálico, y se va alimentando con electrodo, pero no lo tengo que cambiar, o sea, cambio después de mucha soldadura el rollo, digamos. Pero mientras voy soldando, el rollo va pasando y sueldo, por eso es semiautomática. O sea, es automática la administración del rollo, del material de aporte o del electrodo, pero es manual la aplicación, o sea, no deja de ser manual, no hace falta un soldador para que, digamos, vaya haciendo la soldadura, digamos, vaya trazando el cordón. O sea, como ven acá, una persona lo tiene que operar, ¿m? Lo tiene que mover. Después habíamos hablado de la GTAU, que sería la TIG, donde el electrodo no es consumible, la protección es gaseosa igual que la anterior, o sea que es arco protegido, y lleva un material de aporte. ¿Qué sería esto? Acá se está viendo cómo el tipo tiene este tipo de inverters, son las máquinas que usan para TIG, suelen ser máquinas más chiquititas, pero que igualmente alcanzan una potencia alta, tienen, digamos, un fundamento más electrónico en cuanto al funcionamiento, pero bueno, terminan generando un arco, solamente que el electrodo es fijo, este, no se consume, y como ven acá, el tipo le está poniendo un alambre, pero este no es continuo, esto es directamente una barra de alambre y la está usando como material de aporte. Cuando en el otro caso anterior, el arco venía del mismo alambre y el alambre también era material de aporte y se iba alimentando. En este caso, el electrodo es fijo, tiene también un gas que es inerte, también va a rodear la soldadura, la única diferencia es que el electrodo no se va a consumir y el operador va a tener que meterle un material de aporte que no es cualquiera, o sea, habíamos hablado que había que elegir un material que tenga propiedades superiores a los materiales que se están soldando. ¿Mm? Ven todos bien, ¿no? Eh, ¿están viendo bien todos? Sí, sí, Se sí. ve bastante claro.
Bueno, después había una alternativa que era la FCAU, donde es parecida a las MINMAC, pero nada más que el electrodo es tubular. Acá en la foto no van a ver una diferencia muy grande porque no se llega a ver el electrodo por el mismo arco, pero el electrodo es continuo, es semiautomática, es de arco protegido con gas. Lo único que el electrodo, en lugar de ser macizo, adentro es hueco y tiene un fundente, digamos, puede tener elementos aliantes. ¿Mm? Y finalmente la SAU, que es la soldadura automática, se dice que es de arco sumergido, ya no protegido, sino sumergido, sumergido abajo de un pulverizado de material en estado sólido, y que normalmente son soldaduras automáticas, porque acá, ya como les había dicho, no necesito de un operador para que la maneje, sino que es ideal para automatizar, porque generalmente andan en horizontal nada más. Y acá está, digamos, el esquema que habíamos visto la semana pasada, donde por un lugar está cayendo el flux, por otro lado se va barriendo, y en el medio está el arco, y bueno, se va soldando, y el flux es el que hace la protección que hacía el gas en los otros casos. Pero en lugar de arco protegido se llama arco sumergido. Y bueno, es ideal para sistemas automáticos. Tiene tantas partes que sería imposible que una persona lo maneje manualmente, o sea que tiene que ser automático. Pero tiene la ventaja de que, como les decía también la semana pasada, como algunas soldaduras se hacen en varias pasadas, puede hacer más de una pasada a la vez. O sea, puede ir soldando en varios lugares a la vez, con distintos picos, cosa que no se puede hacer con el resto. Bueno, esto en cuanto a una síntesis de lo anterior, lo que vamos a empezar a ver es la primera, que es la manual. El apunte ustedes ya lo conocen, pero bueno, ahora el otro día lo pasamos medio rápido para mostrarlo todo. Ahora vamos a ir paso por paso. Las soldaduras por arco, y vamos a ver el primero de los casos, que es el proceso de soldadura por arco con electrodo revestido, SMAU. Y que bueno, es el que más conocen todos. O sea, un electrodo rígido, un revestimiento. Hoy sí vamos a ver los revestimientos que hay, los tipos de revestimientos, ventajas y desventajas de cada uno. Pero bueno, tienen un revestimiento, tienen la parte metálica, que va a ser de material de aporte, que por otro lado hace de electrodo, porque la corriente eléctrica está conectada mediante un cable, está conectada entre este electrodo y mediante otro cable está a masa en la pieza, por lo tanto va a saltar un arco entre las dos partes. O sea que va a pasar la corriente sin que estén en contacto, ¿no? Eso es un arco eléctrico. Para que se forme un arco tiene que haber una corriente muy alta y tiene que haber un gas que se pueda ionizar. Por lo tanto, por eso se ponen gases en los arcos protegidos con gas, y en este caso, en lugar de poner gas, el gas lo va a generar el revestimiento en la medida que se va consumiendo, se va transformando en gas y también en escoria, pero genera el gas ionizable que permite que el arco realmente funcione, que el arco, digamos, se produzca. Por lo tanto, bueno, en la medida que voy avanzando con el electrodo, con el arco, siempre va a haber una pileta líquida que va a ser el material que va a estar abajo, fundido por el mismo arco, y en la medida que vaya avanzando, en este caso estoy avanzando hacia la derecha, se va a ir solidificando y va quedando una capa de escoria arriba de la soldadura. Después vamos a ver, incluso asociado a ensayos no destructivos, que vamos a ver también, que esa escoria, si la soldadura se hace en varias pasadas, tiene que ser removida con mucho cuidado, porque si hago una pasada
y después le mando más pasadas arriba, si me quedó algo de escoria, me queda incluido adentro de la soldadura y eso es un defecto. Bueno, las ventajas y las limitaciones de este proceso manual. Las ventajas es que tiene mucha versatilidad, o sea, eh, acá podemos tener en cuenta que permite soldar bajo mano, sobre cabeza, vertical, vertical ascendente, vertical descendente, digamos, esas serían las posiciones de soldadura, ¿no? Sobre cabeza cuando estoy soldando, digamos, el techo, digamos, estoy soldando dos chapas para arriba. Eso puede pasar, que en un submarino por ahí tengo que soldar adentro y estoy soldando por encima de uno. Bajo mano sería lo más común. Y también puede ser vertical, ascendente o descendente. O sea, yo puedo ir subiendo con la torcha y con el arco o ir bajando. Las dos son vertical, pero no se comportan igual. Así que bueno, este es muy versátil, se puede usar en en todas las posiciones. Igualmente hay algunos electrodos que no se recomiendan para alguna posición, pero bueno, en general este es el más versátil. Tiene bajo costo de operación, digamos, el equipo mismo es el más económico de todos. El equipo, vieron que si van ahí, si venden equipos de estos, digamos, no es un equipo súper industrial. Si a alguno que le gusta la soldadura, por ahí lo puede tener en la casa. El equipamiento es muy sencillo y se puede usar en lugares de difícil acceso sujeto a condiciones climáticas severas. O sea, esto no lo altera mucho si hay viento, si hay humedad, porque de alguna manera digamos, el gas que va a producir el electrodo es se ejerce con bastante fuerza sobre la superficie. Entonces aísla perfectamente la zona de la soldadura y eso es una ventaja. Por ahí en otros que son de protección gaseosa hay un poco de viento y el gas tiende a moverse. Las limitaciones son que tiene baja productividad. Obviamente no puedo darle la velocidad que le doy con una semiautomática que se va alimentando el electrodo, digamos, o el alambre de manera automática y yo voy pasando y no tengo que más que mirar por dónde voy soldando y sueldo y sueldo. Puedo hacer largos cordones. En el caso de la manual, no. O sea, tengo baja productividad. Tengo que, cuando se termina un electrodo, poner otro. Se desperdicia el electrodo. Este, tiene, digamos, esa limitación. Digamos, pues, no es tan automático. Otro tema que en realidad requiere demasiado cuidado con los electrodos en cuanto a almacenarlos, en cuanto a tener cuidados de que no se golpeen, que no se les rompa el revestimiento. O sea, lleva cuidados especiales, sobre todo en los electrodos, porque si no, obviamente no funciona. Si está alterado el revestimiento, no funciona. Y la otra limitación es que es el que tiene más volumen de gases y humos. O sea, habrán visto que en una soldadura manual sale muchísimo humo. Hay que tener cuidado cuando uno trabaja en lugares cerrados, digamos, tiene ya más limitación. Y si trabajo en un lugar cerrado, normalmente necesito, si es una fábrica y hay un sector de soldadura, necesito tener una campana directamente y un extractor. Eso para cualquiera, digamos, pero para el caso del manual, sale tanto humo que es imprescindible, digamos, y tiene que ser bastante robusto. Va a tener que sacar una cantidad de gases muy, muy importante. Así que bueno, es el que genera más gases. Obviamente porque al fundir el revestimiento, ya dijimos que se producen gases que son los que van a ionizarse
y los que van a proteger la soldadura, por lo tanto, obviamente va a tener gases calientes, cosa que después en los otros métodos de soldadura por arco protegido, directamente yo voy a meter un gas, pero no es una mezcla de gases y vapores, sino que directamente que yo pongo argón, voy gastando argón en la medida que voy soldando, pero me queda solamente argón y algún poco de gas de la combustión que se produce en el arco. O sea que tiene mucha menos producción de gases. Después el tema de la vista, el tema de que, digamos, hay que usarlos con máscara, que si uno lo ve daña los ojos. Eso va a ser exactamente igual en todos. O sea, eso no está solucionado en ninguno porque el arco eléctrico que producen es más o menos el mismo en todos. O sea, en todos estos están basados en arco y el arco tiene las mismas características. Es un arco eléctrico bajo tensión y genera mucha luz. Genera calor y genera luz. Por lo tanto, digamos, no voy a encontrar un método que tenga como ventaja que no requiera máscara. No, eso va a ser siempre igual en todos. Todos van a generar esa luz típica de la soldadura de las que hay que protegerse. Bueno, y después hay una clasificación según la composición del revestimiento. Los revestimientos pueden ser de origen rutílico, celulósico o básico. Eso depende, digamos, no vamos a entrar mucho en detalle, pero depende de los minerales con que está hecho el revestimiento. En realidad son tres distintos orígenes, pero la función que cumplen es la misma. Digamos, simplemente se clasifican así porque están hechos en base a distintas materias primas, pero en los tres casos todo lo que hablamos es válido igual. En todos los casos la forma de trabajar es la misma, digamos. Lo que sí vamos a ver que hay ventajas y desventajas, algunos por ahí generan más penetración, algunos generan más chisporroteo, más salto de material, pero en general, digamos, todos hacen lo mismo. Los electrodos celulósicos contienen hasta un 40% de material celulósico, o sea, de origen madera, ¿no? Produce gran cantidad de gases de protección. La soldadura tiene buena penetración. Buena penetración quiere decir que si yo caliento con el arco, funde, digamos, a una profundidad importante. Baja penetración sería que, por más que yo le dé con el arco, no disuelve, digamos, el material base demasiado. En este caso, bueno, los celulósicos tienen buena penetración, funden rápido, se funde rápido el electrodo y se enfría relativamente rápido la pileta líquida. Y la escoria es fluida, esto significa que es fácil de que se vaya, digamos, todo lo que es escoria se vaya de la pileta líquida y forme parte de la escoria y después se pueda separar, digamos, después la escoria se pueda remover. La escoria va a quedar en estado sólido en este caso. Es cuestión después de removerla. Y abajo me va a quedar el cordón metálico que va a quedar uniendo las partes. Los electrodos básicos tienen bajo hidrógeno, están hechos en bases a carbonato y fluoruro de calcio, tiene una penetración media, la escoria es fluida y se utilizan en aplicaciones en donde existe la probabilidad de fisuración en frío. Vamos a ver un poco estos fenómenos de defectos. La fisuración en frío es cuando la pieza, una vez que está prácticamente solidificada,
por tensiones internas se fisura en la parte de la zona afectada por el calor. A diferencia de la fisuración en caliente que se da en otras soldaduras, que es la fisuración del material de aporte, o de la pileta líquida mientras se está solidificando, que tiene unas características totalmente distintas y se da en caliente, o sea, mientras se está solidificando. La fisuración en frío aparece, digamos, la soldadura queda con tensiones internas y por ahí pasa un tiempo y la pieza, por esas tensiones, se termina fisurando. Son dos diferentes. Bueno, en el caso de los básicos, digamos, serían favorables para evitar eso. Bueno, y después tendríamos que hablar de los rutílicos, que acá no está, pero tienen una de los tres la penetración más baja. O sea, uno tiene una penetración alta, media, y el rutílico una penetración más baja. Pero bueno, en general cambia un poco las características de lo que hace cada electrodo, pero todo funciona, como les decía, igual. Este número es el que me da la especificación de el electrodo. Así como había por norma un nombre para cada cero, podríamos decir un SAE 1050, 1050 significa algo. Bueno, en el caso de los electrodos son malos números, pero yo tengo que poner el que me corresponde a la soldadura que voy a hacer. A veces me va a venir indicado en un plano, y va a decir esto, soldarlo con tal electrodo, porque ya el tipo que hizo el plano ya sabe qué materiales son los que indicó que se hagan las partes, y ya sabe qué electrodo es el que corresponde por el tipo de soldadura, por el tipo de material que es. O sea, uno ya elige el material de aporte, digamos, o el electrodo. En otros casos lo van a tener que hacer ustedes. O sea, si ustedes diseñan una pieza y van a diseñar después la especificación de soldadura, van a tener que empezar a analizar esto y buscar el que les convenga. Bueno, siempre va con una E adelante, que significa electrodo, o sea, todos son E y con una serie de números, y cada una de esas X representa un número. Estos dos primeros números indican la mínima resistencia a la tracción del material depositado, pero está en miles de PSI. O sea, si uno lo quisiera pasar a kilos por metro cuadrado, tendría que hacer las cuentas. Eso depende del material base que yo tengo. Si el material base que yo tengo tiene una tensión de fluencia alta, voy a necesitar un valor alto de estos dos números, porque voy a necesitar que tenga más resistencia que el material base. O sea, el material base es el material que estoy soldando, ¿no? Entonces, bueno, en función del material que voy a soldar, voy a buscar uno. Acá habrá que hacer la traducción para encontrar, pero le voy a poner un material que tenga más resistencia que el material que yo quiero soldar. Esa es una de las condiciones de la soldadura. La tercera X indica la posición en la cual el electrodo es utilizado, o sea, la posición. Si es un 1 es todas las posiciones posibles, si es 2 es plana y horizontal, o sea, lo que le decías, bajo mano, o sea, está en una mesa y yo lo sueldo en posición horizontal. Si tiene un 3 es porque permite soldar vertical. Acá tengo que tener cuidado porque si yo voy a soldar vertical no puedo meter uno que no sirve para vertical, ¿no? Y a veces es imposible no soldar vertical porque justamente las chapas están, es un casco de un barco, las chapas está todo semi-armado y las chapas están verticales, o sea, no puedo jugar con la posición, ¿no? Más que tengo que ir armando una serie de placas una tras de otra.
Y si el número este es 4, quiere decir que sirve para todas las posiciones, inclusive la vertical descendente, que es media complicada, que es cuando soldamos en vertical y vamos con la torcha de arriba para abajo. Y estos últimos dos números designan la composición química del material depositado, que sería digamos, algo parecido a lo que habíamos visto como composición del acero. Bueno, en realidad va a tener unos números que tienen que ver con la composición química del material depositado, que no es lo mismo que la resistencia del material depositado. En este caso es la composición química del material depositado. Y acá, bueno, nos habíamos comido uno que era esta última X. Este indica el tipo de revestimiento, el tipo de corriente y características operativas, digamos. Obviamente yo voy a ir a un catálogo y me va a decir características, el tipo de corriente. La corriente puede ser alterna o continua, puede ser, si es continua puede ser inversa. Eso lo voy a ir adaptando según las necesidades. Pero bueno, la especificación del electrodo me dice todo. Me dice, no me puedo equivocar porque me dice la composición que va a tener la soldadura, me dice la resistencia que va a tener, me dice si me sirve para qué tipo de posición, me dice el tipo de corriente con que se puede trabajar, las características, el tipo de revestimiento. Todo esto a su vez se puede ir a otras subtablas donde por ahí se da más detalle de lo que están significando estos números, que por ahí acá, digamos, están como, está un poco simplificados. Pero bueno, cuando ustedes vean un nombre electrodo van a ver que, por ejemplo, el 6018, 60 es este otro número de adelante, el 18 sería toda posición y el 8 el tipo de revestimiento. Hay algunos que son más clásicos, ¿no? En el país se fabrican los más clásicos, digamos. Ya si voy a soldar un material relativamente extraño, voy a tener que usar algún electrodo importado, ¿no? Que tenga una especificación que por ahí acá no se consigue. O se consigue importado, pero no se fabrica. A ver, lo dejo un segundito y ya estoy con ustedes.
Bueno, disculpen, gracias. Seguimos todos conectados, ¿no? Bueno, esta es la típica fuente que se usa para trabajar con electrodos revestidos. Hay una tensión de entrada en corriente alterna, directamente esto se enchufa. Normalmente ni siquiera son trifásicos, digamos, son monofásicos. Hay un núcleo en el medio. Este bobinario es una bobina que sale directamente conectando la tensión de entrada, que es el primario, y hay uno secundario. Acá hay dos alternativas. Algunas máquinas tienen una especie de manijita adelante y lo que hacen es que este núcleo se corra. En los lugares donde no hay núcleo, pongámosle que esto yo lo mando un poquito para abajo y acá, hasta acá se me iría esta punta. Esta bobina con esta, en estas espiras, no están trabajando. Por lo tanto, va a transferirse una corriente más baja. ¿Se entiende? Así que, digamos, eso es cómo funcionan los equipos de soldadura manual que tienen una manija y regulan según lo que uno enrosque más o menos la manija, la corriente. El equipo dice de cuántos amperes, de 150, de 200, de 500. Entonces, moviendo el núcleo, uno hace que tenga mayor corriente de salida o menos. Porque obviamente, o sea, después va a haber una relación entre el diámetro del electrodo que yo voy a usar y la corriente que requiere, que eso también lo voy a encontrar por catálogo. O sea, a medida que el diámetro del electrodo es más grande, yo voy a necesitar más corriente, porque que el diámetro sea más grande implica que es más grande el revestimiento, pero también es más grande el núcleo metálico. Por lo tanto, bueno, para fundirlo necesito más corriente. Entonces, pero tampoco puedo usar una corriente muy alta para un electrodo muy fino porque, o sea, se va a fundir más rápido, no va a llegar a fundir el material base y no va a soldar. Y si a un electrodo grueso yo le pongo demasiado baja corriente, se va a pegar y no va a terminar de formar el arco ni va a soldar. Entonces, bueno, la corriente tiene que ver con el diámetro del electrodo, sobre todo. Otra forma de regular la corriente es directamente que el núcleo quede fijo, que concatene, digamos, toda la corriente que pase por esta bobina y, digamos, la transforme y se la pase a la bobina secundaria y después tomar en la salida, esas son las máquinas que tienen una especie de fichas que uno puede cambiar en 100, 150, 200. Generalmente ya dice ahí lo que uno puede elegir. En realidad eso no es otra cosa que directamente el cable de salida que se conecta a este punto que concatena menos bobinas a este que ya concatena la mitad o a este que ya concatena más. Entonces con eso, en realidad lo leí al revés. Este de abajo con este concatena menos, y con el del medio concatena de acá a acá más, y con el de arriba concatena más espiras y me da la tensión de salida más grande. ¿Eh? Pero tengan en cuenta que entonces la tensión de salida está vinculada al electrodo y sobre todo al diámetro del electrodo. O sea, de cada electrodo hay el diámetro, hay diámetros estándar, 1,5, 2,5, 4. Bueno, otro tipo de control, pero ya sería un poco más avanzado. O sea, en esto estamos viendo en el primer diagrama vimos los típicos, lo que ustedes por ahí pueden ver en la mayoría de los lugares, ¿no?
o tienen fitas o tienen una manija para correr el núcleo. Pero también hay equipos que ya son un poquito más elaborados, pues ya tienen electrónica dentro. Bueno, entonces ya directamente acá mide la corriente, rectifica si quiero corriente continua. De alguna manera es como que automáticamente se va regulando la corriente o tiene algún tipo de preset. Pero digamos ya trabaja con otras variables eléctricas o electrónicas. Y finalmente, bueno, va a haber una corriente de salida igual que en el otro, pero o sea, es mucho más preciso, es más simple de usar. Pero básicamente lo que hace falta es una fuente de corriente constante. Yo creo que algo les había contado el otro día, que esto lo trae en las chapas que tienen los equipos de soldadura, que me da un gráfico de la corriente, de la tensión en función de la corriente. La idea es que según la inclinación que tengan estas curvas, una variación de tensión provoca una variación de corriente. Cuanto mayor es esta pendiente, para variaciones de tensión, la corriente va a variar menos. Es lo que yo necesito precisamente en la soldadura manual. Necesito que de pronto me pueda variar la tensión, pero la corriente no me cambie. Esto no me puede cambiar durante el proceso. La corriente va a ser constante. Son fuentes de corriente constante. Después vamos a ver que para los que son semiautomáticos, o sea, los procesos con electrodo revestido, con electrodo alambre, van a requerir al revés una fuente de tensión constante. Bueno, pero en este caso lo que se requiere es una característica de corriente constante. Por lo tanto, voy a necesitar una fuente que en su constitución, o sea, en la manera en que está hecha, que serían estos dibujos, me dé esta respuesta que estoy pidiendo acá. Bueno, en la placa de la máquina van a ver esta curva, van a ver los valores propios porque estos valores cambian según el equipo, algunos tienen más alcance, otros menos. Estos valores y la curva de respuesta del equipo. Bueno, todo esto sería respecto del electrodo revestido manual. Acá ya pasaríamos a la soldadura GEMAU, que son las famosas MIG-MAC, que en realidad es la misma máquina, la puedo alimentar con gas inerte o con gas activo. Es por arco y es con protección gaseosa. En este caso la protección ya no la hace el revestimiento que se transforma en gas, sino que directamente yo le estoy introduciendo un gas y el electrodo no tiene revestimiento. A lo sumo tiene una capita de, como les decía la semana pasada, de cobre, simplemente para que haga buen contacto con los rodillos que lo van impulsando y que le dan, que ahí es donde le introducen uno de los polos de la corriente. Así que básicamente, bueno, ahora sí lo vamos a ver un poco más en detalle. Tenemos la pieza, digamos, bueno, en principio, pongámosle corriente continua, va al negativo a la pieza. Esto sería cable. Tendríamos el gas de protección. El gas de protección por mangueras entraría por acá, se regularía acá adentro. Todas las máquinas tienen una serie de presets, una serie de cosas que regulan todas las variables. Vendría por acá y entraría la torcha, y la torcha adentro es hueca, por lo tanto por estos dos costados
va a pasar el gas y va a salir acá y va a formar una campana. Y por otro lado tengo la alimentación del alambre, que es lo que va por el medio, que es lo que va a hacer el electrodo, lo que va a producir el arco y lo que se va a fundir. Eh, entonces acá tengo lo que yo compro, que directamente son rollos de alambre que están revestidos en cobre. Acá adentro no se ven, pero digamos, habría como un par de rodillos que lo mantienen en el medio y en la medida que giran esos rodillos, impulsan impulsan el cable por acá, por adentro de una vaina, para que vaya saliendo por acá a medida que voy soldando. ¿Mm? Acá hay, digamos, unas cuantas variables, digamos, ya estamos, porque empieza a jugar la velocidad con que trabaja el cable, empieza a jugar más las tensiones. Y acá se ve un poquito más claro el detalle de lo que es el arco de soldadura. Este proceso de soldadura se basa en la formación de un arco eléctrico entre la pieza y un electrodo macizo, que se lo llama consumible normalmente, que es alimentado de forma continua por esos rodillos que yo le decía. La pileta líquida está protegida por un gas o una mezcla de gases. O sea, como ven, de la torcha sale en el medio el electrodo y por los costados sale el gas, genera una campana y aísla todo esto del medio ambiente, del oxígeno, para que no se oxide, digamos, la soldadura, y a su vez es un gas que se puede ionizar y por lo tanto permite que salte un arco eléctrico. Si no, no saldría. Esto va a quedar a una distancia, que ahora vamos a hablar de las distancias, pero va a quedar a una distancia donde va a saltar el arco y por adentro del arco el material fundido va a entrar acá, va a fundir el material base. ¿Se acuerdan que lo importante era que se fundieran los dos materiales? Va a fundir el material base y se va a hacer lo que se llama una pileta líquida, que es la mezcla del material fundido base y el material fundido consumible, digamos, de electrodo. Esas dos cosas se van de alguna manera juntar en estado líquido, se van a mezclar y después cuando solidifique van a formar una sola pileta líquida, un solo perfil de soldadura. O sea, la pileta líquida sería eh, toda la parte que queda en estado líquido durante la soldadura, compuesta por electrodo y por material base fundido, y el perfil de soldadura es lo que queda, si yo lo mirara por metalografía, como producto de la solidificación de la pileta líquida. Por eso ahí es que cuando unimos dos partes tienen que estar de alguna manera, tiene que haber pasado el estado líquido y tener penetración y fusión en los dos materiales base, para que en realidad la soldadura sea una mezcla de las tres partes, de los dos materiales a soldar y del electrodo, que es el material de aporte. Bueno, estos sistemas tienen algunas ventajas, sobre todo respecto a los de electrodo revestido. El suministro del electrodo es continuo, por lo tanto da alta productividad por tasa de deposición en kilos por hora y velocidad de soldadura. O sea, puede trabajar más rápido que el electrodo revestido común, del electrodo manual. Yo puedo trabajar a más alta velocidad, tengo la posibilidad de soldar más rápido. Y por otro lado también va depositando cantidad de material de aporte en mayor cantidad en la pasada, ¿no? O sea, de una tasa de deposición más alta. Bueno, el método tiene facilidad para
la automatización, digamos, en realidad no hay mucha variante, digamos, siempre es automática la alimentación del electrodo, digamos, ya es semiautomático de por sí el equipo. Sirve para una amplia gama de materiales. El electrodo revestido, el común, por ahí está medio limitado, hay para acero, hay para aluminio, pero no hay muchas variantes. Estos sí se consiguen alambres de distintas características y están para un rango más amplio de materiales, se pueden soldar, digamos, más cantidad de materiales ferrosos y no ferrosos. Y tiene más penetración que la soldadura por electrodo revestido. O sea, también tiene mayor penetración, que ya más o menos definimos lo que es y sabemos que es positivo para la soldadura. Bueno, pero ¿cuáles serían las limitaciones? Obviamente requiere un equipo más complejo y menos versátil, o sea, ya necesita un equipo más caro que el del electrodo común, obviamente porque tiene más partes, decíamos, la fuente es un poco más compleja, después tengo la parte del alimentador del alambre macizo, tengo que tener un tubo de gas, tengo que tener mangueras, el equipo ese no es muy portátil, no es muy versátil. Un equipo de soldadura manual yo lo puedo llevar a cualquier lado, lo cargo en un auto y lo llevo a cualquier lado. Y es nada más que la caja donde está la fuente. Acá no, acá está la fuente, que si bien está en un carrito, bueno, está arriba con todo el equipo que mueve el electrodo que viene en rollos. Tengo que llevar el tubo, tengo que llevar las mangueras, en algunos casos un sistema de refrigeración según las potencias. Entonces, bueno, es un equipo mucho más fijo, digamos, no es tan versátil. Eh, Está pensado más para estar en un lugar fijo y uno ir a soldar ahí. Y los problemas que tiene de aplicación en campo o en exterior, debido a la protección gaseosa, que como le decía, está más afectado que el electrodo revestido por el viento, digamos, una serie de cosas que puede desviar la protección gaseosa y hacer cambios, digamos, en lo que yo estoy suponiendo que es la configuración de la soldadura. Bueno, acá está indicado el diagrama de cómo es la fuente. No es muy parecida a la otra, no es muy distinta a la otra. Lo que vamos a ver ahora es que, sobre todo cuando es electrónica, pero ahora vamos a ver cómo se comporta la tensión y la corriente. Estos equipos, digamos, llevan un transformador especial, pero dado el caso, como se trabaja tanto con electrónica, puedo llegar a generar un equipo que permite trabajar con más de un proceso, o sea que el mismo equipo puede a lo mejor trabajar en este, en este tipo de soldadura semiautomática y en TIG. Digamos, es un poco más versátil en cuanto a la fuente, si es que le pongo algún control electrónico. Pero bueno, la fuente en realidad pasa al revés de lo que pasaba, de lo que pasaba en el caso del electrodo revestido. ¿Se acuerdan que antes la pendiente en realidad era una curva, pero la pendiente siempre era muy grande? Entonces a grandes variaciones de tensión le correspondían pequeñas variaciones de corriente. Acá no, variaciones de corriente grande no alteran mucho la tensión. Acá también lo van a encontrar en la chapa del equipo. Y esto sería la característica de cada equipo. O sea, cada equipo lo va a tener
armado para sus valores, ¿no? Acá está sin valores, pero cada uno lo tiene en una cantidad de volt, de amper. En base a eso, digamos, tengo un punto de partida como para establecer las variables que voy a usar en el proceso. Porque como vimos, digamos, los valores de corriente, por ejemplo, los puedo fijar, los puedo analizar en función del diámetro de los electrodos. En el caso del electrodo continuo, que como decíamos viene en rollos, también hay distintos diámetros. O sea, también puedo tener distintos diámetros de electrodo continuo. No es solamente en el manual que pasa el tema ese de los diámetros. Bueno, como la tensión es constante, o sea, por la característica de la fuente, esto tengo que trabajar con la fuente, o sea, el fabricante de la fuente me hace una fuente especial que cumple con estas características, eso por cómo está constituida dentro. Pero bueno, las máquinas para ese tipo de arco protegido son de tensión constante. El fabricante tiene que hacerlo de tal manera que tenga una característica que después pueda publicar y que tenga más o menos esta configuración, ¿no? que es lo que yo necesito para este tipo de soldadura. La mayor razón para utilizar este tipo de máquinas es que autorregulan el largo del arco. O sea, de alguna manera hay una velocidad de alimentación del electrodo o del alambre, ¿no? Pero yo esa velocidad de alguna manera la regulo, pero este tema de la tensión constante lo que va a hacer es que la corriente se me vaya regulando sola. O sea, cuando varía la corriente, como la tensión se va a mantener constante, la corriente se va a corregir. Ahora lo vamos a ver. Es bastante complejo. Esto en realidad sería otra forma de ver lo mismo. Compensan la distancia entre la punta del electrodo y el metal base con incrementos y disminuciones automáticas de corriente, manteniendo un largo de arco constante. O sea, es como que si yo levantara la torcha, porque digamos, eso es manual, lo va a hacer un soldador, que voy a tener el alambre más lejos de la superficie que estoy soldando. Por lo tanto, voy a tener un arco más largo, le va a costar más al arco pasar. Automáticamente se va a corregir la corriente y el largo del arco va a seguir siendo el mismo, porque va a dejar entrar más alambre y va a mantener el largo del arco. Con lo cual, bueno, es mucho más prolijo, más perfecto. Ahora lo vamos a ver en algunos dibujos. Entonces el largo del arco se ajusta con la salida del voltaje, que es el que se va a mantener después constante. Y la corriente es regulada por medio de la velocidad de alimentación del alambre. Acá lo que estamos viendo es que supongamos que yo arranco y la torcha la tengo a 19 milímetros, la punta de la torcha la tengo a 19 milímetros de la superficie que estoy soldando. Y acá me da un valor L de arco. Hasta ahí vengo soldando bien. Por alguna causa me alejé un poquito y la torcha me la llevé a 25 milímetros. En lugar de 19 a 25. Con lo cual se supondría que yo estoy haciendo un arco más largo, que no tiene la misma eficiencia. Bueno, automáticamente, por lo que hablamos, va a salir más electrodo y se va a regular el largo del arco de vuelta al mismo L. ¿Ven? El L inicial y el final. O sea, yo voy a tener la torcha más lejos, pero se va a compensar con que el alambre va a salir más.
y la distancia entre el alambre y la pieza va a volver a ser el mismo. ¿Mm? Esto es lo que hace porque trabaja a tensión constante. O sea, en realidad capta que yo estoy variando la energía de la corriente y varía la tensión. Acá bueno, me está dando los números, el largo del arco, acá este L es 6,4, acá se me va a 12,5 y acá vuelve a 6,4, a pesar de que la velocidad del alambre es siempre la misma, 6,4 metros por minuto. Lo que pasa que al irme más para arriba, la tensión del arco se me va a 29 y la corriente me baja a 220, pero después vuelve a 250 y la tensión vuelve a 24. Esto se da automáticamente. Por lo tanto, digamos, no tengo alteraciones o no tengo grandes alteraciones por el movimiento que puede hacer el soldador o la distancia que pueda guardar el soldador entre la torcha y la soldadura. Con esta es la misma explicación, digamos, grandes variaciones de corriente dan menores variaciones de tensión. Pero este tipo de soldaduras, ahora vamos a ver en función de qué variables, nos pueden dar tres tipos de forma de transmisión del material de aporte a la pieza. Básicamente, depende de la corriente, depende de la fuerza del arco, depende del gas de protección. Pero bueno, imaginemos un caso genérico. Yo tengo el electrodo, ¿qué va a pasar? El arco es constante, o sea, yo tengo el arco que es constante, tiene siempre la misma fuerza, no se interrumpe nunca, en principio. Y después por afuera tengo el gas que sale de la torcha, que va a cubrir todo esto. Pero supongamos que este dibujo representa el arco. El arco le da cierta fuerza también. O sea, por un lado que exista el arco hace que esto caliente y se funda este material, y este material cae en estado líquido. Y también lleva al estado líquido este mismo arco que viene de acá hasta acá, también pone en estado líquido al metal base. Entonces, bueno, yo en principio podría decir, bueno, ¿cómo se funde? Se funde el material en gotitas y van cayendo las gotitas y se van depositando. Pero en realidad no siempre son gotitas de esa forma. Por eso existe una serie de variantes que tienen que ver con la transferencia del material de aporte a la soldadura, que son la de cortocircuito, la globular y la rocío o spray. Después hay unas variantes, pero donde ya tengo que trabajar sobre el arco, en función de las variables eléctricas, que bueno, lo puedo llevar a otros regímenes más extraños, digamos. Pero lo típico es, con un equipo normal, obtener alguno de estos tres modos de transferencia de la gota. La transferencia por cortocircuito se da, o sea, lo que explica acá no va a agregar a lo que ahora vamos a ver. Pero bueno, la transferencia ocurre cuando el electrodo se pone en contacto con la pileta líquida del material base. O sea, lo que va a pasar es esto. El arco se va a encender, va a caer una gota, va a tocar con esta superficie, pero va a hacer contacto el electrodo con la gota. Eso va a generar un cortocircuito. Acá está el gas de protección que siempre dijimos, ¿no?
está la boquilla, el tubo de contacto del electrodo, el alambre, pero el alambre toma contacto con la gota. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Se produce un cortocircuito, porque ya directamente como que el arco se apaga, porque la corriente pasa directamente, no pasa por un arco. Entonces, se enciende el arco, se forma la gota, la gota toca el metal base, se transfiere la gota, se funde con el metal base de la pileta líquida, y después se tiene que encender de vuelta el arco. Bueno, acá estaría representando qué es lo que está pasando. O sea, primero cae la gota, se va formando el cortocircuito hasta que esto de alguna manera, digamos, explota y hace que el arco tenga que volver a encender, vuelva a caer la gota, y otra vez entre en cortocircuito. Entonces permanentemente está haciendo cortocircuito, depósito de gota, cortocircuito, y es un régimen en el que puede andar, que tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, la corriente va siguiendo según estas configuraciones esta forma, y la tensión va siguiendo esta forma. Es el caso, digamos, más complejo, ¿no? Las ventajas de la transferencia por cortocircuito en particular, o sea, estamos hablando siempre del mismo método. Acá lo único que varía es la transferencia, o sea, siempre con el método de protección gaseosa, pero estamos hablando de distintas características de transferencia del material de aporte. Esto es válido para estas soldaduras semiautomáticas, ¿no? De arco protegido, con gas. Bueno, las ventajas son que aporta poco calor. El problema del calor aportado, eso yo tengo que tratar de lograr que se pase al estado líquido el metal base, pero tampoco puedo aportar demasiado calor, porque eso después me va a llevar al problema que siempre hablamos de fragilización. Después cuando se enfríe, eso va a estar a una temperatura muy alta y va a generar fragilización. Entonces, que aporte más calor de lo recomendable tampoco me sirve, digamos, me trae problemas. Entonces, si yo puedo lograr la misma soldadura aportando menos calor, mejor. Entonces sería una ventaja de esta transferencia, que logra soldar aportando una cantidad de calor relativamente baja. Tiene baja penetración, que en realidad, bueno, no es una ventaja. Sirve para todas las posiciones de soldadura. La ventaja del método es que yo, por más que suelde para arriba, como no es por gravedad, simplemente por efecto del arco y la gota la lleva a la fuerza del arco. Puedo soldar en cualquier posición. Puedo soldar para arriba, vertical, horizontal. Se recomienda para espesores finos. Es bajo el costo. Ahora van a ver que, bueno, implica en realidad cada una de estas transferencias usar distintos tipos de gases, llevan distintos tiempos. Entonces, bueno, en general, respecto de los otros regímenes de transferencia, tiene un costo bajo. Buena operatividad en uniones o juntas irregulares, cuando, digamos, los dos materiales que estoy uniendo de pronto no son totalmente rectos. Las limitaciones, esta es bastante obvia, salpicaduras. Imagínense que si el arco hace un cortocircuito, hay una especie de explosión, se vuelve a encender el arco, obviamente eso salpica material. Hay mayor posibilidad de falta de fusión, o sea, de que a lo mejor no se funda bien el material base, que es lo que decíamos que era imprescindible, y no es muy recomendable para espesores gruesos. Bueno, esto, digamos, no es como para memorizarlo, pero los parámetros eléctricos, para que la transferencia se dé por cortocircuito, generalmente es cuando las tensiones son bajas y las corrientes también.
en alambres de pequeños diámetros y con este tipo de gases. O sea, interviene todo, digamos, el diámetro del alambre. O sea, hay una serie de cosas que hace que me caiga la transferencia en globular, cortocircuito o spray. Este tipo de gases favorece la transferencia por cortocircuito. Por ejemplo, el 100% de dióxido de carbono, que es un gas activo, o 80-75 de argón con 20 o 25 de dióxido de carbono, que se llama mezcla. El dióxido de carbono tiene un costo mucho más bajo que el argón, por eso a veces se mezcla, y bueno, se baja un poquito el costo. Bueno, eso era por cortocircuito. La globular es cuando la transferencia del metal fundido en la punta del electrodo es por medio de glóbulos irregulares que de manera aleatoria son dirigidos a través del arco. El efecto predominante para el desprendimiento es la fuerza de gravedad. O sea, simplemente el arco genera la gota cae, y después el arco queda encendido, no se apaga, sigue fundiendo, cae otra gota y cae y se van acumulando gota sobre gota, que sería lo más elemental, digamos, sería lo más simple, ¿no? Pero obviamente acá no puedo soldar para arriba porque necesito la gravedad. Si yo estoy soldando para arriba, de pronto puede la gota caer en sentido contrario y no depositarse en la soldadura, si bien la fuerza del arco impulsa la gota, pero también interviene la gravedad, o sea, interviene el peso de la gota. Así que bueno, la secuencia es, se inicia el arco, se forma una gran gota en la punta del alambre, el calor aportado por el arco funde el material base acá abajo, la gravedad hace que la gota se proyecte sobre el metal base, se producen gran cantidad de salpicaduras por el choque de la gota contra la pileta líquida. O sea, este método también da salpicaduras porque obviamente van cayendo las gotas y van sacudiendo y haciendo que se salpique material líquido. Para este tipo de transferencias, o mejor dicho, este tipo de transferencias ocurren cuando se trabaja con tensiones altas y corrientes altas, de diámetros relativamente chicos y con este tipo de gases, helio o dióxido de carbono puro. Esta transferencia tiene como ventaja la alta penetración, alta deposición, que es, la penetración es hasta dónde funde al material base, ¿no? O sea, la profundidad que funde abajo. El material de aporte se funde todo, eso no hay problema, pero abajo puede fundir más o menos. Cuanto más funde, más penetración. Alta deposición quiere decir que el alambre avanza rápido, voy fundiendo material de aporte y aportando rápido, eso me permite soltar más rápido. Y que puede tener un bajo costo del gas porque se puede hacer con dióxido de carbono, que es el más barato. Las limitaciones, excesivas salpicaduras y que la posición tiene que ser horizontal, digamos, no puedo soldar por el tema ese de la gravedad, de que la gota cae por gravedad, no puedo soldar vertical ni sobre cabeza. Y la transferencia por rocío o spray se produce con gota de pequeño tamaño, el tamaño menor, mucho menor que el diámetro del alambre. Las gotas se proyectan axialmente siguiendo una línea recta desde la punta del electrodo a la pileta líquida. La fuerza por efecto electromagnético es también el factor clave de este modo de transferencia. O sea, estas son gotitas tan chiquititas y tan livianas que directamente forman un spray y es suficiente la fuerza del arco para poder mover esas gotas y hacer que vayan desde la punta del electrodo al lugar que estoy soldando. Porque ahí la fuerza del arco, que también le da un impulso, es suficiente porque las gotas no son tan pesadas,
Entonces ya no es por efecto de la gravedad que caen, sino es el arco el que empuja las gotas y obviamente las va a tirar contra el material base. Así que acá la idea es que se inicia el arco, la corriente debe estar por encima del nivel de transición, o sea, vamos a ver que hay una corriente, como en todos los casos, una corriente mínima para que esto se dé. Se afina la punta del alambre o electrodo, digamos. Esto está queriendo decir que se produce esto solo cuando estoy soldando, y las pequeñas gotas del alambre derretido son transferidas hacia el metal base a través de la columna de plasma formado por el arco. ¿Eh? Actúa la fuerza del arco. Esto se da con tensión elevada, corriente elevada, alambres de mucho diámetro, y con todos estos gases se puede tener este tipo de transferencia. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Algunas son intuitivas. Por ejemplo, el arco es suave. Obviamente no estoy ni golpeando gotas ni provocando cortocircuitos, simplemente estoy tirando gotitas muy chiquititas en forma de spray sobre la superficie. Por lo tanto, el arco es muy suave. El cordón tiene una buena apariencia, digamos que me queda muy, muy prolijo. Tiene buena penetración. El, se funde bien el material base, tiene alta deposición también, o sea, puedo ir depositando cantidades o volúmenes más grandes de material a medida que voy avanzando, muy pocas salpicaduras. La probabilidad de la posibilidad de socavación, que la socavación es, después lo vamos a ver un poco, pero es cuando la soldadura en la parte de arriba del cordón se come un poquito la superficie. O sea, siempre va a quedar un cordón que es convexo, ¿no? Digamos que que tiene una sección circular, frente a una superficie plana. La socavación es cuando, de alguna manera, el material, lo que fue las últimas gotas de arriba del material, se comen un poquito de la superficie y dejan un agujero. Eso puede provocar concentración de tensiones, que es lo que fragiliza también al material, o lo hacen comportar como más frágil. Bueno, el costo de los gases para que tenga este tipo de transferencias son más altos. Acá la posición ya sí puede ser plana o horizontal. Y el arco tiene una alta radiación. Acá nos da una idea más o menos de en qué valores de corriente y de tensión caería dentro del campo de la transferencia cortocircuito, globular y rocío. Por ejemplo, acá me está diciendo, la de rocío es para las más altas tensiones y corrientes, la globular ahí por el medio y la cortocircuito por abajo. Esto es como para tener una idea más o menos. Bueno, esto no lo vamos a ver demasiado en detalle porque ya son, como les decía, otros métodos especiales para que haya otro tipo de transferencias, pero de manera artificial, digamos, ya jugando con la corriente y las características del arco. Dentro de los gases que se usan en todos estos métodos, que son con gas, que son con arco protegido, están los inertes, que son el argón y el helio. Después vamos a ver cuando hablamos de la TIC, que es parecida y que también tiene gas. TIC viene de inerte, por eso es TIC. Lleva gases inertes. Lo mismo que dentro de la que venimos hablando, tenemos la MIG y la MAG. La MIG es si usa puramente gases inertes y MAG si usa activos. Los inertes entonces son el argón y helio, o sea, no tienen ningún tipo de reacción con ningún metal. Y los activos, hay oxidantes, hay reductores y de reacción lenta. Los más usados son el anhídrido carbónico y el hidrógeno.
que bueno, obviamente estos gases activos son más baratos, por eso a veces se usa una mezcla con alta cantidad de esto y un poco de gas activo. Bueno, y acá nos está dando otra posibilidad de formas de soldar, que el arco sea empujado, que sea vertical o que sea arrastrado. Empujado quiere decir que yo sueldo y avanzo sobre lo que ya soldé. Vertical, bueno, sería lo más típico, como lo venimos viendo hasta ahora, voy avanzando por una línea. Y arrastrado es cuando voy soldando y lo voy arrastrando al material líquido, o sea, lo voy extendiendo, o sea, voy como antes de que termine de solidificar el material que está adelante, yo ya me estoy viniendo para atrás. Entonces lo voy arrastrando, voy estirando el cordón. Bueno, la diferencia entre los tres métodos es la penetración. El empujado tiene poca penetración, este tiene un poco más. Y si el arco es arrastrado, por una cuestión de aporte de calor, termina siendo la penetración mejor. La penetración es un factor importante, ¿no? Entonces, bueno, este método me va a dar penetración poca, media y esta profunda. La transferencia en cortocircuitos, si usara alguna de estas tres formas de soldar, esto ya tiene que ver con la manera que suelda el soldador. La transferencia para cortocircuito es buena para este método, media para este método y es mala para este. La estabilidad del arco es al revés, mala, media y buena. Las salpicaduras son mayores en este método, media en este y poca en este. Y el aspecto del cordón es, como se ve acá, si el arco es empujado, ancho, si el arco es vertical, medio, y si el arco es arrastrado, angosto, con más penetración y menos ancho. Bueno, acá ya estaríamos entrando, a ver, podemos ver estas dos imágenes. Otra de las variables que también es importante es la velocidad, o sea, la velocidad con que el soldador está soldando esto, porque es una variable humana, digamos, lo regula la misma persona que suelda. Entonces, la velocidad muy alta que provoca falta de penetración, obviamente si no le doy tiempo, los cordones van a ser finitos porque estoy de alguna manera soldando muy rápido, no está dando tiempo a fundir el metal base y aportar más material de aporte. Entonces no está entregando la cantidad de calor suficiente. Y la velocidad muy baja provoca un aumento de la cantidad de material depositado, aumenta el ancho del cordón y un refuerzo excesivo. O sea, en realidad como lo que más me interesa es la penetración, con una velocidad muy baja lo que voy a lograr es un cordón muy ancho, pero con poca penetración. Y a su vez, en realidad se va a, que no lo dice acá, pero se va a producir una transferencia de calor muy alta que me va a traer los problemas de lo que veníamos hablando, que era que el material quedaba muy caliente y después al enfriarse tomaba como un tratamiento térmico y se me volvía frágil. Entonces, en ese caso, ir a una velocidad muy baja no es tampoco recomendable. Y bueno, nos quedarían el resto de los métodos de lo que vimos hoy la lista. Yo calculo que en una clase más, ya después de los finales y después de
del parcial que van a tener ustedes, veremos lo que faltan y veremos si podemos liquidar el tema de soldadura. O sea, en una o dos clases más terminaríamos con soldadura. Faltaría ver la mitad de este apunte. Lo dejamos por acá y bueno, ya nos quedan los otros métodos. El TIC, el de electrodo de tungsteno, el de electrodo hueco y el automático. Pero bueno, ya más o menos tienen de lo que vimos al principio. Habíamos hablado de estos tipos de soldadura, la manual, esto lo vimos hoy, la soldadura esta de arco protegido y de alambre continuo, que serían las dos, digamos, más complejas. Después las otras se desprenden de estas mismas, digamos. Faltaría ver la TIC, que sería ya cuando el material de aporte lo estoy metiendo aparte y el electrodo no es consumible. La del electrodo hueco, que no hay mucha diferencia con lo que vimos hoy. Cambia que el electrodo es hueco y tiene algún fundente adentro, pero no hay grandes cambios. Y la automática o de arco sumergido, que ahí no hay mucho para ver. Digamos, la parte más grosa, la parte que requiere más estudio por el tipo de transferencia, por la forma de soldar, arco empujado, todo ese tipo de cosas, ya las tenemos vistas y la mayoría sirven después para otros métodos, ya no las vamos a volver a ver. Así que ahora simplemente queda detallar un poco los métodos que faltan, los procesos que faltan. Estos técnicamente se llaman procesos de soldadura. Y después vamos a hablar un poco en función de lo que uno quiere soldar, qué proceso de soldadura uno podría elegir. Sobre todo viendo las ventajas y desventajas de cada uno. Bueno, si están de acuerdo, por hoy lo dejamos acá, los dejo estudiar de acá la primera fecha después de las vacaciones, que sería, como dijimos hoy, el día 6 del 8. Bueno, si dan finales, que tengan suerte, que tengan un buen fin de semana. Salvo que alguno quiera preguntar algo, no, yo me estoy... No, yo por mí está bien. Está, yo mañana la subo la clase a YouTube, junto con la clase pasada, y después, bueno, ya les va a quedar de acá para el parcial todos los apuntes, todo del campus y las clases en YouTube. Dale, dale. Saludos, profe. Bueno, buen fin de semana, un abrazo para todos, cuídense y pásenla lo mejor posible. Gracias, igualmente. Gracias. Buen fin de semana.